naturalización especial, se podría llamar así, ¿no? Sí. En algún momento la sentencia 168-13, Sí. iba a decir 7, más atrás, le quitó la nacionalidad a alguien. Mira, ese es uno de los temas que yo creo que se han magnificado, porque la sentencia parece que o la gente la leyó muy deprisa, lo que la leyeron, o la leyeron muy superficialmente. Pero fíjate tú. O se está dando el caso de la bocina, mucha gente que repetimos lo que otros dicen. Lo que otros dicen y desorientan. Y desorientan, correcto. Son desinformadores. Porque ellos hablan de desnacionalización. O sea, si en algún momento se le quitó la nacionalidad a alguien. Mira, es bueno recordar que Juliana fue a la Junta a obtener su cédula de identidad y electoral con el acta de nacimiento que sus padres le habían otorgado. Entonces, cuando ella va a la Junta le dice, no, usted es de origen haitiano, porque su papá la declararon con un documento que no era válido. Páseme, le incautaron el acta. Entonces, y le dicen, no le podemos dar su cédula. Entonces, ella hace un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que dice el Tribunal? Primero, acoge en cuanto a la forma el recurso, porque formalmente estaba hecho. Procedía. Segundo, revoca la sentencia, porque la revocó la sentencia, porque la sentencia de primer grado le falló en contra a ella, porque ella presentó una fotocopia en la demanda, pero si se la tienen incautada, no puede si el original se lo tienen incautado en la Junta, que no se lo quieren dar, ¿cómo ella va a presentar un documento original? Exacto. Entonces, por eso revocó el Tribunal Constitucional la sentencia de primer grado, aunque tampoco le reconoce la nacionalidad. No. Pero ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Ordena la deportación de Juliana. No. Y dice, váyase a Haití. No. El Tribunal Constitucional, al contrario, le ordena a la Dirección General de Migración que en un plazo de 10 días le den un permiso especial de estadía temporal a esta señora. Garantiza la permanencia. ¿Para qué le dice? Démele un permiso de estadía. Ella no es dominicana, eso es lo que le están diciendo. Sí, claro. Según las leyes, las reglas, ella no es dominicana. Pero démele un permiso de estadía temporal hasta tanto el Plan Nacional de Regularización lo acoja, decida qué se va a hacer con este género de casos. Así mismo dice la sentencia. Género de casos. Con este género de casos. Que hay no otros. el particular de ella, sino otros iguales. No hay una brecha abierta ahí para hacer todo lo que se está haciendo. Sí. Pero no solo eso. La Junta, el Tribunal Constitucional dice además a la Junta que determine cuántos casos más hay en esta situación. Hágame una lista. Ordenó una auditoría. Una auditoría de todos los casos que están en esta misma situación. Y le dice también, y someta esto a un tribunal para que se determine la nulidad o validez de esta acta también. Todas esas cosas le dijo la Junta. Y a la Junta Central Electoral, ¿qué le ordena? Que haga la auditoría, que cree los libros de extranjería para esos años, porque el libro de extranjería que se creó ¿en qué año? En el 7, en el 2007, en estos días. Ajá. No había libro de extranjería, haga los libros. Después que usted tenga ese listado de las personas que están en situación irregular en el registro civil, entonces con ese listado usted va a dirigir eso a la Dirección de Migración para que se haga el plan, en miras a hacer el Plan Nacional de Regularización. Entonces no me diga usted a mí que el Tribunal Constitucional ha desnacionalizado a nadie. Esa es la propaganda que se ha hecho. Eso fue lo que dijeron en Haití, que 200,000 haitianos. Dijeron creo que fue uno de los funcionarios diplomáticos que dijo que se habían desnacionalizado 200,000 haitianos. A eso se refería el presidente en La Habana cuando dijo no podemos quitarle a nadie lo que nunca ha tenido. Sí, porque parece era ahí. Confundieron mucha gente, parece, con eso. Pero yo le voy a decir una cosa, hay estados que adoptan actitudes bastante extrañas y
y cuestionable, porque si nosotros, yo voy a decir el caso nuestro, si a nosotros nos dicen que en España le van a quitar la nacionalidad a dominicanos de origen, lo que debiera decir nuestro Estado es: no se preocupen, que ustedes van a tener su nacionalidad dominicana. No importa que se la quiten. Que nunca la han perdido. Ustedes no van a perder la de ustedes. No, pero estos son estados que pelean para que otros países le den nacionalidad a sus nacionales. Es una cosa que usted no aún estando en la constitución de ellos, establecido que donde quiera que nazca, que no se pierde, porque no se pierde la nacionalidad haitiana. Sí. Bueno, en la sentencia del Tribunal Constitucional se cita la Constitución haitiana, que por coincidencia era el mismo artículo 11 de la del 66, que también las dos eran que establecían la nacionalidad. El artículo 11 de la dominicana y el 11 de la haitiana. Pero profesor, además, la sentencia no habla de haitianos. No. Es de extranjeros. Lo que pasa es que el caso que provocó era de una... Bueno, pero no se habla de haitianos. No. Se habla de extranjeros. De forma irregular en el país. Sencillamente. Y se habla de que 107 nacionalidades están enfrentando situaciones. Aquí hay muchos, hay alemanes, chinos, hay muchísimos, de muchísimas nacionalidades. Que también tendrán que recorrer el mismo tramo. Yo vi el censo, no me recuerdo la cifra, pero hay 14,000 de qué sé yo a dónde, tanto italianos, tanto alemanes, hay muchas nacionalidades. La ley establece y divide en 3 grupos. Fundamentalmente los 2 primeros son los más importantes. El que establece que aquel que haya recibido un documento del Estado, pero que no haya participado en su elaboración, esa tiene que ser reconocido como dominicano. Ordena que se le dé incluso la cédula y los documentos con la numeración anterior, para que puedan... Pero el segundo grupo establece que aquellos que nacieron en República Dominicana, que puedan probar que nacieron en República Dominicana, tendrán también un espacio para obtener su documentación. Explíquenos de ese segundo grupo. El régimen especial que instituye la ley abarca 2 grupos. Los que están inscritos irregularmente, inscritos en el registro civil, a eso la ley ordena, dice, se procederá a transcribir su documento, si lo tiene. O sea, por ejemplo, el caso de Juliana ya tenía su acta de nacimiento. Ese caso va a haber que transcribir esa acta, validar esa acta. Validarla y declararla como nacional dominicana. Eso es mandatorio en la ley. Ahí no hay espacio para interpretación. Eso fue lo que dijo el tribunal. El plan de regularización que decida qué hacer con este tipo de casos. Entonces, declarada esta persona, inmediatamente se transcribe esa acta, hay que expedirle su cédula de identidad y electoral, que es el documento a través del cual usted ejerce prácticamente la nacionalidad. Los derechos civiles y políticos. Todos los derechos. Y si tenía cédula, hay que pedírsela con el mismo número. Exactamente. Con el mismo número de cédula anterior. Y el segundo grupo. Por supuesto, si hay fraude, como decían los romanos, fraus omnia corruptia. El fraude corrompe todo. Lo corrompe todo. Si ella obtuvo esa acta mediante fraude, falsedades, suplantaciones, entonces ahí los candidatos van a tener problemas. Porque va a ser por caso. Pero la ley deja una brecha amplia, habla siempre que el beneficiario no haya participado. Entonces Juliana participó en si participaron fueron los papás. Claro. O sea que es muy difícil que a una persona, si lo declararon pequeño, se pueda demostrar que él tuvo participación. Ahora, en el segundo grupo, entonces en el otro grupo están los que nacieron aquí, hijos de extranjeros que nacieron en territorio dominicano, tienen documentación. Y no tienen ninguna documentación, que para mí no deben ser muchos. Hay personas, porque yo he oído personas diciendo que tienen 25 años viviendo aquí y que no tienen documentación, que nacieron aquí y no tienen documento. Entonces a esas personas la ley dice, bueno,
usted tiene derecho a inscribirse en el libro de extranjería. Lo primero que tiene que lo hacer. están reconociendo como extranjero. Extranjero, es Sí, extranjero. claro. Él no es dominicano porque No. no tiene papeles, no tiene documentación. Entonces él puede, es un derecho, no es mandatorio No. como el otro caso. Podrá inscribirse en el libro de extranjería. Entonces va y se inscribe como extranjero. Eso es en el Ministerio de Interior y Policía. O en Migración. Ese libro, Sí, la Junta que lo tiene, la Junta. pero eso debiera manejarlo Migración. Porque es que hay una orden de que hay unos casos que se van a manejar en el Ministerio de Interior y Policía. No, porque eso es la situación. Entonces, después que se inscribe en el libro de extranjería, la ley dice que debe hacer una solicitud de naturalización dirigida al Interior y Policía. Que Entonces, tendrá 60 días. Entonces, Interior y Policía en 60 días envía eso a la Junta. Entonces, la Junta es la que estaba manejando el plan nacional de regularización, Sí, sí. entre ellos y Interior. Sí. Y con todo eso, después que cumpla todos esos requisitos, entonces que puede optar por la naturalización. Después de estar naturalizado, ¿se puede lograr la nacionalidad? No, porque eso ya naturalizado es la nacionalidad. La nacionalidad, Esa es los derechos. El otorgamiento de la nacionalidad, una de las formas de obtenerla es por Naturalidad. naturalización. Ok. Claro, todo esto inscrito tiene que ser antes de 2010. Bueno, no, dice que esto va a permanecer hasta que esté el plan nacional. Okay. Pero usted dice que va a ser hasta el Los No, me inscritos. refiero a los inscritos que los que tienen que optar por probar que nacieron en República Dominicana. no, hasta el porque, 2007. porque la ley establece un periodo, desde el 29 Hasta el 2007. hasta el 2007. Ok, ese periodo. Es un periodo como de 78 años Ok. de desorden. Los que hayan de experimentado esas dificultades, aquellos que han entrado después del 2007, no No, son porque no. ya eso es legislación actual. Ya se supone que esa gente tenían que declarar el libro de extranjería. Ahora mismo, si nace un extranjero aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? inscribirlo en el libro de extranjería. Ya tenemos el libro, pero antes no había libro. Ese libro apenas tiene ¿cuántos años? 7 años. 7 años. 7 años. Entonces, fíjense ustedes que la ley está muy en comunión con la decisión del Tribunal Constitucional. Pueden haber sutilezas que quizá conlleve algunas diferencias, pero de manera general, el Tribunal Constitucional es el que ha ordenado que se hagan todas estas cosas. Es más, en el último o en el séptimo dispositivo, parte dispositiva, numeral dispositivo de la sentencia, el tribunal, después que ordena a la Junta que haga esto, que haga aquello a la Junta Central, que debe hacer tales cosas, al Ejecutivo lo exhorta a que implemente el Plan Nacional de regularización. Aplicada la ley de naturalización, pudiéramos decir que a partir, nosotros ya contemplamos una política migratoria clara en República Dominicana. Por lo menos las bases se están sentando, se está creando el orden, la base legislativa, que no la teníamos, y la regularización para comenzar hacia el porvenir. Un extranjero puede lograr la nacionalidad. O sea, como nosotros en Estados Unidos, hay mucha gente que jura por la bandera y logra la nacionalidad norteamericana. Perfecto. Un extranjero en República Dominicana también puede lograr la Por nacionalidad aquí hay dominicana. muchísimos extranjeros que le dan, aquí en estos días vi yo que le dieron al Cigala, le dieron la nacionalidad. Pero hay requisitos. Sí, no, hay unos requisitos en la ley que usted tiene que Permanencia. cumplir. Pero en todo, igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos usted tiene que cumplir. Unos tiempos, y tiene trabajar, que saber cuántos conocer, estados exacto. tiene la Unión Americana. El himno. El himno, muchísimas cuestiones de la historia, exigencias. Son muy flexibles. Los norteamericanos no Pero es un país de no son muy inmigrantes. exigentes porque no te exigen que tú hables el idioma, por ejemplo, que debiera ser un requisito. Sí, sí. Si usted quiere ser nacional de un país, por lo menos usted debe hablar el idioma oficial de ese país. Si nosotros le vamos a dar una nacionalidad a alguien, debíamos exigirle que hable español. ¿Usted no cree? Porque tener una gente hablando otro idioma aquí. Profesor, los que se han adversado la ley y en la sentencia, fundamentalmente la sentencia,
han establecido que aquí se está violando los derechos humanos. Y hay otros que hablan de derechos políticos y civiles. Yo quiero que usted, con la autoridad que le confiere esa formación rígida académica, nos establezca la diferencia entre derechos políticos y civiles y derechos humanos. Y de los dos, ¿dónde entra la nacionalidad? Sí. Pero vamos a tomarnos el café Santo Domingo, el café de siempre. Aprovechar para irnos a la pausa, degustando. Ella es Xiomara. Mucho gusto, Xiomara. Gracias. Ese es el profesor José Darío Suárez. Eh, 168-13 y sobre la nueva ley de naturalización especial. Y Nelson dejó una pregunta en el aire sobre los establecer derechos, la diferencia de derechos civiles, derechos políticos, porque en la discusión que ha sido muy, para lo que hemos aprovechado, claro, sabido aprovechar esta discusión y estas diferencias de expertos, uno aprende, dándole seguimiento, sin cerrarse las posiciones. Yo tengo mi posición, pero yo escucho a los opositores, los que difieren de mí para yo aprender. Y se ha estado alegando sobre derechos políticos y civiles y derechos humanos. Los que se oponen hablan de violación a derechos humanos. Fíjese, bueno, en la Constitución del 2010, por primera vez hay un capítulo que habla de los derechos civiles y políticos. Eso estaba mezclado en las constituciones anteriores, que no se sabía cuál era un derecho civil. Inclusive se le puede preguntar a alguien por esa definición y es un poco confusa, la gente no, como que no suele, pero derechos civiles son aquellos que pertenecen a todos por igual. Por ejemplo, el derecho de ser propietario. Yo tengo derecho a tener una propiedad, eso es un derecho civil. Y los derechos políticos son derechos que se adquieren cuando usted adquiere la mayoría de edad. El derecho por a ejemplo, votar, el elegir y ser elegido. Antes de 18 años, usted no puede decir que a usted le están violando un derecho político, porque usted no lo tiene. Usted lo adquiere cuando cumpla 18. Entonces, derechos humanos y derechos fundamentales son dos cosas diferentes también. Porque yo recuerdo que a ustedes le expliqué yo brevemente de la evolución de los derechos humanos, desde la concepción de derechos inherentes a la persona, de algunos derechos que nacen, por ejemplo, la vida. Es un derecho humano inherente a la persona. Pero después de eso, esos derechos, bueno, se hicieron las declaraciones que yo le dije. Cuando esos derechos humanos se llevan a la Constitución, entonces se llaman derechos fundamentales. Exacto. Derechos fundamentales, que no son los mismos en todas partes. Por ejemplo, en Estados Unidos, el derecho de tenencia de armas es un derecho fundamental. Y aquí no lo es, debiera serlo con esta anarquía que hay aquí. Pero portar armas, no, tenerla, la tenencia. Por eso es que ha sido tan difícil ya regular el tema de las armas. Porque es un derecho ahora fundamental. Ahora la Asociación Nacional de Rifles, el problema que es un derecho fundamental, tener armas en los Estados Unidos. Entonces, los países de la región, en los acuerdos, los tratados internacionales, los convenios, la Convención Interamericana de los derechos humanos, deja eso a la potestad de cada estado. No lo califica de derecho humano. A la nacionalidad. La nacionalidad. Por eso es que en Francia y en España el que nace allá no es español, ni es francés, ni es inglés. Sin embargo, el que nace en Estados Unidos es norteamericano. Sí. Lo deja discrecionalmente a los estados y quieren darle esa categoría. Y nosotros no le hemos dado esa categoría. En la Constitución del 2010 está fuera del articulado de los derechos humanos. Aquí está la Constitución. Usted busca la nacionalidad y está fuera de los derechos humanos. Entonces mírala ahí, capítulo de la nacionalidad. Sí. Usted lo ve, que está adelante. Y vea los derechos humanos donde comienzan, los derechos fundamentales. Están separados, los derechos de nacionalidad vea donde y los derechos vea fundamentales. los títulos, donde comienzan los derechos fundamentales.
si la intención del constituyente hubiese sido dar la categoría a la nacionalidad de un derecho fundamental, lo hubiese incluido dentro de los derechos fundamentales. Entonces, en nuestro derecho positivo, la nacionalidad no es un derecho humano. No es un derecho humano. Es un derecho del Estado, soberano. Es un derecho, sí, de que cada Estado tiene la libertad de otorgarle la nacionalidad soberanamente a quien considere. Por eso es que Francia, Inglaterra y España, el que nace no necesariamente es español, ni francés, ni inglés. Porque ellos contemplan otras reglas, otro modelo organizativo, exactamente. Eso queda satisfecho, ¿tú sabes por qué? Porque habla mucho de mezclar una cosa con la otra. Porque y esa distinción que hace el profesor José Darío Suárez de señalar que son secciones y capítulos diferentes de la misma Constitución, es porque está entendido que son cosas diferentes. Lo que no quita que cualquier constitución del área lo incluya dentro de los derechos. Es un derecho es un derecho de ellos. De cada estado, de ponerlo a donde quiera. Pero nosotros no lo pusimos. Profesor, ya finalmente, porque ya estamos en la última parte, ¿qué aprendizaje podemos tomar de todo esto? Porque vemos mucha sobre el tema del racismo, sobre el tema de nacionalidad. ¿Qué podemos? Porque hemos visto muchos comunicadores que tienen su derecho a opinar, como consideren, pero cuando se hace una encuesta respecto al tema constitucional, la mayoría apoya la sentencia de la población. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto respecto a cómo somos dominicanos y cómo tenemos que ver a los extranjeros? Sí, pero lo primero la primera enseñanza que hay que sacar de todo esto es que por más escándalo que usted oiga, a veces es la minoría la bullanguera. Pero Balaguer siempre hablaba de esa mayoría silente, que era la que le daba el voto. Porque la mayoría, la gente consciente y que tiene su criterio, no anda hablando mucho, pero aparecen tres gente que se enquistan en los medios de comunicación y hacen creer que es la mayoría. No, y hablan en nombre del pueblo. Sí. Eso es lo primero que hay que ver. Lo otro es que para mí es muy importante que esto nos aporta la enseñanza de que nosotros tenemos que elevar nuestra autoestima nacional. Señores, un país no puede echar para adelante si usted no ama a su país. Eso es igual que la autoestima personal. Si usted no se quiere a usted mismo, usted no quiere a nadie. Entonces usted tiene que primero que querer lo suyo, la autoestima. Nosotros tenemos que mejorar los niveles de integración. Bueno, cuando la Constitución habla aquí de los dominicanos que adquieren la nacionalidad en el extranjero, exhorta al Poder Ejecutivo, vamos a buscar eso para que ustedes vean, cuando dice que los hijos de extranjeros, los hijos de dominicanos que nacen en el exterior, son dominicanos. Son dominicanos. ¿Qué dice la Constitución dominicana en un párrafo? Dice, los poderes públicos aplicarán políticas especiales para conservar y fortalecer los vínculos de la nación dominicana con sus nacionales en el exterior, con la meta esencial de lograr mayor integración. Pero nosotros ahora, a raíz de esta sentencia y de estas leyes de problemas migratorios, ha salido a relucir que nosotros tenemos internamente también que mejorar nuestros vínculos con nuestra nación. Claro. Nosotros tenemos que mejorar los vínculos, nosotros como nacionales, con la nación dominicana. Porque parece ser que nada es más dominicano que no ser dominicano. Eso es increíble. Hay gente que nabola criticar el país y asociarse con los extranjeros. Eso es una cosa. No, mi barbero, el que me recorta a mí, dice que qué nacionalidad, que qué dominicano, si esto no sirve. Hemos perdido hemos ido perdiendo la estima. Si tuviéramos a Duarte vivo, tuviera mortificado. Yo planteaba eso de Aniana Vargas ahorita, Aniana Vargas, conocida como la madre de las aguas, que me hubiese gustado escucharla hoy viva hablando sobre el tema de Loma de Miranda, y ella era de Bonao. Sí. Yo estoy en la plena seguridad que ella hubiese defendido la no explotación de Loma de Miranda. Sí. Y entonces eso, evidentemente que nosotros tenemos que elevar el nivel de estima
Claro. y ser orgulloso cada día más de la Orgulloso nacionalidad. de lo que somos, Y mientras más estima, de nuestra identidad. de y si tenemos más estima, más la protegemos y más la cuidamos. Oye, el día que yo porque ent- mientras más crítica le hacemos Y eso no obsta. hacemos nada por resolverlo, entonces seguimos en el mismo A veces Eso atolladero. no obsta que usted defienda a un extranjero que Sí, tenga, sí, sí, que sí. se le respeten Derecho, los derechos, no, pero y está la bien. Constitución lo consagra. Pero yo creo que la sí. extranjería habla de respeto para los derechos. Pero de yo los creo que extranjeros. sí. Pero nadie ha sido más solidario que el pueblo dominicano con el pueblo haitiano. Sí. Nadie en la historia ha podido contribuir a ser solidario como lo hemos sido nosotros Sí, sí. con el pueblo haitiano. El problema no está en el pueblo haitiano, el problema está en sus autoridades Sí. y algunos organismos internacionales que yo insisto en creer tienen en carpeta un proyecto que busca Que parece- crear una fusión para ellos entonces desembarazarse de la gran responsabilidad que históricamente han tenido con ese pueblo, que le adeudan mucho dinero a ese pueblo. Claro. Eso es. Gracias, profesor. Bueno, un Gracias, placer. profesor.